¿Cuáles son las razones que ve Foucault en este desplazamiento? ¿Por qué está pasando esto? Porque en el fondo empezaron a producirse modificaciones históricas a fines del siglo, en los siglos XVII y XVIII. Las transformaciones históricas, XVII, XVIII y XIX. Las transformaciones históricas son que empiezan a aumentar los niveles migratorios, empiezan a producirse nuevas formas de conservación de la riqueza, ahora empiezan a producirse en stock o en formas de agrupamiento en un sitio determinado, lo que lo hace más susceptible de depredación, de robo, etc. Y asimismo empieza a cambiar la configuración social, empiezan a haber revueltas, revoluciones, bueno, esta triple, digamos, diagnóstico de época, transformaciones en la organización social y civil, transformaciones en la forma de agrupar mercancías y las riquezas, y asimismo transformación en la densidad poblacional, los cambios migratorios, son las razones por las que Foucault ve que surgen estos desplazamientos. Se empiezan a controlar más, se empiezan a autovigilar para preservarse y preservar lo que tienen y preservarse de los castigos, y esto después es tomado por el poder de turno. Stop. ¿De qué nos sirve pensar esto específicamente? ¿Bien? O sea, no está apartado de lo que estamos viendo del sujeto y la formación del sujeto criminal y los castigos. ¿Por qué? Porque esto es lo que explica para Foucault el surgimiento de la prisión. La prisión no surgió ni de la ley penal ni de las instituciones penales. Surge de estas formas que hay de pasaje y de desplazamiento del control y autocontrol. ¿Nos sirve para qué? Nos sirve para pensar, por ejemplo, que en la actualidad estamos viviendo una formación de control y vigilancia que está muy incrementada y muy sobredimensionada por la pandemia y el virus del COVID-19. Las formas de control, los protocolos, toda la cuestión que tiene que ver con el orden, el control para poder detener la expansión del virus, hoy lo vemos, la mayoría, como necesario, o parcialmente necesario por lo menos. Los niveles de control que hubo en Oriente, en China, en Japón, con la técnica aplicada a ese control es mucho más notorio y mucho más llamativo. Acá hubo menos aplicación técnica, si bien lo hubo, y es un control importantísimo. No mide la temperatura, hay aplicaciones por el celular que determina quién sí, quién no, tal vez prontamente para tomar un vuelo, un micro o un transporte a distancias más largas, haya como búsqueda de datos a nivel de Internet o de la Big Data para poder determinar y localizarnos. Bueno, todo eso claramente, que lo estamos habilitando socialmente porque estamos en situación de riesgo de salud, es muy probable que sea cooptado por el poder hegemónico, por poderes. Imagínense que pronto, no te quiero hacer mala onda, pero bueno, mi intuición me dice que no muy lejano en el tiempo, las derechas empiecen a arrasar y avanzar en todo el mundo. Acá en Argentina, en Latinoamérica ya lo estamos viendo, en Brasil. Trump probablemente pierda con Biden, pero bueno, Biden es ahí, pero tampoco es excesivamente distinto, digamos. Viene con toda la línea de Hillary Clinton, que son bastante gorra. Toda la cuestión del control y la vigilancia a nivel mundial puede ser cooptado por una derecha ultraderecha, y siendo cooptado estamos en peligro total. Nosotras y nosotros como pueblo, como población, como ciudadanas y ciudadanos, tenemos que estar muy atentas y atentos a la formación de estas estructuras de control y vigilancia. Y sobre todo si aparece una técnica que encima no hay ninguna cabeza que pueda ponerle un fin, porque podemos a partir de esto avisorar un futuro humano totalmente de sometimiento y vigilancia y control que fue habilitado en un tiempo uno para preservarnos de la salud. Para que no se angustien con este video, lo que les quiero decir es así. Este tomar conciencia tiene que servirnos para esto. Llegado el caso de que esto haya que ponerle un fin, como población tenemos que salir a forzar este fin, para que no se enquiste en las instituciones, para que no se enquiste en los estados. Tenemos que encontrar modalidades de conciencia, de debate y de diálogo para evitar que esto prolifere y se enquiste. Quiere decir que por sí mismo esto no se va a detener.
esta forma de control y vigilancia. Vamos a tener que ser nosotras y nosotros como población el que le va a tener que poner un parate en un futuro próximo. Fin de este paralelo histórico. Foucault, volvamos al texto, entonces va a explorar este tipo de desplazamiento y su tesis es que la prisión surge en este dispositivo. Entonces, de alguna manera, hay algo irracional en el surgimiento del castigo-prisión, porque no sigue la lógica de lo que vimos en el video anterior. Esta irracionalidad de hacer que alguien quede adentro para evitar y que se reforme por un tiempo determinado, tiene esa irracionalidad de los pedidos de los grupos sociales. Casi un infantilismo de determinados grupos que dijeron, metelo adentro de un lugar para que no me saque mal las cosas que tengo acá. Una cosa así está queriendo decir, ¿no? Lo vuelvo un poquito y lo ironizo. Pero está tratando de plantear que tiene algo de caprichoso, de ilógico, que precisamente demuestra que no surge del debate entre ley y prácticas penales. Pero ¿qué pasa? Se instaló. Y miren lo que es hoy. Hoy es un tema histórico. La prisión es algo que se instaló en nuestra sociedad y se normalizó, como el camello que vimos en el texto de Pinot. Está ahí en el fondo y ya no lo cuestionamos más. Bien, pero no nos vayamos a la cuestión penal. La institución escolar ha normalizado una forma histórica de constitución de las subjetividades que hoy está en disputa. El objetivo de abordar este texto es entender que la construcción de la subjetividad en las prácticas educativas, como los alumnos y las alumnas adiestrados, adaptados, que bajan la cabeza, que se someten al amo, que siguen las reglas y no las cuestionan, que reproducen pero no producen, que limitan sus fuerzas y las dirigen contra sí mismos, que tenemos con esa forma de educación una larga tradición de resentimiento, de odio y de autodestrucción de todas nuestras generaciones anteriores, incluso hasta nosotros, que uno puede rastrear en componentes y en formas de construcción subjetiva en la práctica educativa que ha forjado esta idea de sujeto sometido, de sujeto que tiene que reprimir sus fuerzas, que tiene que bajar la cabeza, que tiene que decir sí al amo. Pero esos sentidos hoy están en disputa. ¿Por qué? ¿Porque hay alguien que se dio cuenta y empezó a avivar gente? No, porque se han agenciado quiere decir movimientos prácticos de varios y varias que se juntan, movimientos de contrasentido, de oponer sentidos a sentidos hegemónicos, de disputar lugares de sentido de formación, incluso prácticas dentro del sistema educativo que tratan de fortalecer la formación de subjetividades abiertas, fuertes, capaces de producir, que confíen en su propia posibilidad de autogestación colectiva, porque uno se gesta con otros, pero de alguna manera hay una dinámica práctica en esto, y que participe en formas alternativas de construcción de subjetividades, como humildemente estamos tratando, o estoy tratando, en esta práctica de mierda, de mandar un video o tener un encuentro cortito por Zoom, sin encuentros corporales o de debate directo e indirecto. Bien, espero que en estas clases que siguen, nuestras idas y vueltas con los foros que ponemos ahí sean mayores, que la presentación que ustedes hagan cuando hagamos la exposición de grupo sea donde ustedes puedan protagonizar y posicionarse respecto a estas cuestiones y traer cuestiones de debate y producir formas de pensar sobre este tema, y que esperemos que podamos repetirlo en algún trabajo más antes del trabajo al fin de año. Bien, que me han avisado que hay que cerrarlo en octubre, y surgen voces de que si la cosa se empieza a abrir un poco, tal vez las mesas de diciembre sean en el parque, en Plaza Moreno, en la Rambla, tomando distancias, en sillas, no sé, se ha comentado eso, pero veremos qué pasa. Bien, buena semana. La semana que viene, entonces, no va a haber video, va a haber en los horarios de clase un encuentro Zoom optativo, y después de eso ya pueden mandar los trabajos durante 3 días, como ya saben, a las solapas. Acuérdense, siempre manden el trabajo en la última solapa o en la última actividad que yo envié respecto a Foucault. No en la primera, no en la segunda, sino en la última. ¿Bien? Cuando ustedes vean la última actividad, ahí lo cuelgan. Me di cuenta que es inevitable que me empiecen a aparecer repetidos. Cuando alguien lo cuelga en el grupo 1, todos los grupos 1 se va a reproducir la carga.
Bien, así que bueno, yo ya sé que busco directamente el 1, busco el trabajo del 2, lo bajo de alguien y es lo mismo. Pero lo que necesito que ustedes, repito, hagan es lo manden en el último para que yo no busque algunos trabajos perdidos en la primera actividad, algunos trabajos desperdigados en la segunda y así. Bien, fin de este video, buena semana y vamos para arriba que esta pandemia parece que tiene vías de salida. Bien, un saludo para todas y todos.